En Noticias RCN de los temas políticos, de todo lo que viene en la coalición de gobierno y en las reformas sociales que tienen sus debates decisivos en los próximos días. Para esta semana estaba convocada la sesión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para debatir la reforma a la salud. Sin embargo, fue aplazada para ver cómo el gobierno termina manejando todas estas mayorías. Esto de cara a este remesón ministerial que vivimos la semana pasada. Ayer se posesionaron justamente los 7 ministros, uno de ellos, el ministro del Interior, que será el encargado de garantizar la gobernabilidad en el Congreso de la República y garantizar esas mayorías para aprobar las reformas. A esta hora saludamos justamente a Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior. Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Maritza, Juan Eduardo, un inmenso placer poderlos acompañar. Ministro, hay muchas reacciones sobre el discurso del presidente Gustavo Petro el día de ayer. ¿Usted cree que fue el tono correcto? Hay muchos que sienten que allí hubo muchas advertencias, quizá amenazas, arremetió contra el Congreso, contra los empresarios, contra las Cortes, contra los jefes de los partidos. Usted, como el ministro que tiene que tender esa mano con el Congreso de la República y con los partidos, ¿qué opina? Yo me quedo con la parte del discurso del señor presidente cuando dice, sin arrogancia, vamos a concertar. Nosotros pensamos unas cosas, podemos estar equivocados y queremos hablar, pero también escuchar. ¿Qué fue lo que pasó? Él no hizo, escuché con detenimiento el discurso. Más que amenazas, lo que contó fue lo que ha pasado en las sociedades y particularmente en Colombia. En Colombia, cuando las reformas se aplazan, se terminan haciendo por la propia presión de la ciudadanía. La ciudadanía no puede resistir que en vastos lugares de Colombia no haya atención en salud. El sistema funciona. Si tú vives en una ciudad, tienes una EPS, logras conseguir la cita, pero cuando tú vives en las zonas rurales de Colombia y te enfermas o tienes un accidente y te sacan en una hamaca y para sacarte en la hamaca y en la lancha porque no hay puestos de salud, porque no hay médicos allá, te demoras días y llegas a la cabecera de tu municipio y no hay hospital, no hay centro de salud, entiendes la urgencia de hacer un ejercicio tan fuerte de primer nivel, de prevención, de llevar grupos médicos y paramédicos a muchísimos lugares de Colombia. Entonces, básicamente es lo que comentó eso, pero el centro, mira, si tú haces el análisis, él termina diciendo, estamos listos a concertar, queremos escuchar, no vamos a abandonar, por supuesto, el centro de lo que ha sido el programa de gobierno, pero el cómo ejecutarlo, el cómo implementarlo, escuchemos a la gente, a lo mejor en algunos temas estamos equivocados y podemos modificar nuestra posición. Señor ministro, buenos días. Mira, hay una polémica por una solicitud de incluir un artículo que abriría paso a la expropiación express en el Plan Nacional de Desarrollo. Dicen que lo apoya la Agencia de Tierras. ¿El gobierno va a insistir en este tema? Juan Eduardo, ¿sabe cómo le llamo yo a ese artículo? Sí. Le llamo el artículo duende. No existe, pero asusta a algunas personas. No, Juan Eduardo, ese artículo no existe, ese artículo no está en la ponencia, no lo va a presentar la Agencia Nacional de Tierras, quien en algún momento, el congresista que en algún momento lo firmó, he hablado con él y no lo va a presentar, de manera que matemos de una vez ese debate. El gobierno no está interesado en expropiaciones. El señor presidente es un hombre serio, él en campaña fue a una notaría, dijo eso y honra su palabra, de manera que no sigamos insistiendo con el artículo duende porque no existe. Ministro, yo quiero tomar dos frases que usted acaba de decir que pareciera que son contradictorias para hablar un poco de esas relaciones que van a establecer ustedes con los partidos políticos. Primero dice, cuando las reformas se aplazan se terminan haciendo por la presión de los ciudadanos. ¿Eso qué quiere decir? Pero acto seguido usted dice, en algunos temas estaremos equivocados y estamos dispuestos a modificar la posición. Entonces, ¿cómo van a hablar ustedes con los partidos políticos? Y quiero preguntarle específicamente por el caso del expresidente César Gaviria, porque todo el mundo sabe que usted salió del Partido Liberal en pujas con el jefe del Partido Liberal. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse con él, a dialogar con él para sacar adelante las reformas sociales? Maritza, yo no he salido del Partido Liberal, yo soy liberal y más liberal que muchos, más liberal que los que pidieron votar por Duque, por Federico Gutiérrez y por Rodolfo Hernández.
porque las ideas liberales, la historia liberal son historias de reforma, de transformación. El liberalismo fue el que liberó a los esclavos en Colombia, el liberalismo hizo la Constitución del 36 en donde le dio función social a la propiedad. El liberalismo es lo que estamos defendiendo ahora en el gobierno. Tengo diferencias conceptuales con el señor presidente porque considero muy respetuosamente que quien pide votar por la derecha no es liberal, pero tengo respeto por el hombre que hizo la Constitución del 91, por un hombre que ha sido expresidente de la República, y si él lo tiene a bien, no tengo ningún inconveniente en conversar con él. Claro, voy a conversar con mis copartidarios liberales en Senado y Cámara, con todos y cada uno de ellos. Voy a conversar con los compañeros del pacto, voy a conversar con los verdes, con el Partido Conservador, la U, Cambio Radical, Centro Democrático, los partidos indígenas, los partidos minoritarios, con todo el mundo voy a conversar, porque este gobierno no renuncia a la posibilidad de conversar con los congresistas que son los que terminarán votando y terminarán haciendo las reformas que nosotros queremos sacar adelante. A propósito de este tema, señor ministro, el tiempo es muy corto, pasa muy rápido, queda mes y medio para todos los proyectos. ¿Ustedes van a citar a sesiones extras? Es una opción que se hablará con las directivas del Congreso y con los congresistas en general, pero por ahora nos vamos a aplicar a las tareas que tenemos. Hoy aspiramos a iniciar en plenarias el debate de la ponencia del plan de desarrollo. Es una ley muy interesante porque ha sido construida no solo por los partidos de gobierno ni por el gobierno, sino ha habido una gran participación, además muy interesante, de los partidos de oposición. Y qué buen mensaje que pudiésemos mandarle al país si nos ponemos de acuerdo en esta ley del plan. Probablemente en algunos temas sectores de oposición tendrán fuertes reservas y eso es respetable. Más faltaba que nosotros aspirásemos a que todo lo que nosotros decimos tiene que ser votado y aprobado tal cual, digamos nosotros. No, yo he sido congresista muchos años, la mayor parte del tiempo en la oposición, el 70-80% de mi paso por el Congreso lo hice desde la oposición, y yo entiendo que cuando uno mete un proyecto de ley, el propio Congreso termina mejorando el proyecto. De manera que yo sé hablar en el Congreso, pero también sé escuchar. Sí. Ministro, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero preguntarle por eso que el presidente decía ayer, que trabajar 24/7 era también duplicar el periodo presidencial, y habló de reelección presidencial. ¿Está abierta la posibilidad de una reelección presidencial? No, hombre, hizo un gracejo que espero la gente lo entienda. Nos dijo cuando nos posesionamos, bueno, como no hay reelección presidencial, a trabajar el doble, vamos a trabajar 24 horas, porque si trabajamos 24 horas de día y de noche, es como si dobláramos nuestro periodo. ¿Y en qué consiste eso? Pues es algo muy sencillo. Hay que tomar decisiones. A mí a veces me preocupa, y lo digo con autocrítica, que hablamos y no ejecutamos. Y entonces, si tenemos que trabajar hasta las 12 de la noche y arrancar a la 1 de la mañana, lo vamos a hacer. Cuando una persona trabaja 24 horas, duplica su capacidad laboral. De eso se trató. La reelección presidencial está prohibida en la Constitución. Y nosotros clara y contundentemente dijimos en campaña que no nos interesaba la reelección presidencial. Ese es otro tema duende en el cual no me voy a meter en el debate porque fue un chiste. Pues, ministro, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN y le deseamos que le vaya muy bien en ese trabajo 24/7 como lo pidió el presidente. Un feliz día. Los que no están muy contentos son mi familia.